Buenas noches, bienvenidos todos. Buenas noches a quienes estén conectados por Facebook. Y bueno, vamos a comenzar como siempre con un momentito de silencio para que ya nos olvidemos de todo lo demás, ya que hicieron el esfuerzo. Entonces, el tema es sobre el silencio y sin embargo también bueno, el silencio es un esfuerzo especial que nos trae mucho beneficio y, pero voy a mencionar primero el que, bueno, nosotros somos seres humanos hablantes, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que hablar y comunicarnos con los demás y en todo momento, ¿verdad? Sin embargo, eh, hablamos mucho, digamos, más de lo que se necesita en general. Y eso, pues, es importante como notarlo en uno, ¿verdad? Ver hasta dónde. Pues, por supuesto que todos somos diferentes, unos hablan más que otros, ¿verdad? Pero conozco personas que hablan en exceso y que a la hora de estar comunicando algo, alguna historia o algo así, es tanto que repiten el cuento otra vez, ¿verdad? Tengo una persona cercana que es así y entonces yo le digo, sí, ya me contaste. Entonces sigue y sigue y sigue, después vuelve a repetir, es que ya me dijiste 2 veces eso mismo. Entonces, pero no, digamos, yo no peleo ni nada de eso, pero, ¿verdad? Tengo que recordarle porque se hace larguísimo todo y uno se cansa y además son cosas como, ¿verdad? Cosas así muy comunes y corrientes que no aportan, digamos. Entonces, verá, por ejemplo, algunos no quieren hablarle a otras personas porque les cae mal la persona o porque tienen celos de esa persona o porque tienen desconfianza, ¿verdad? Entonces no le quieren hablar. Eso no está bien, ¿verdad? Otros hablan en exceso, de modo que hablan cosas que no debieron haber hablado, ¿verdad? Cosas de otras personas o situaciones que no se debieron haber comunicado. Entonces, está bien, tenemos los órganos para hablar, pero esas cosas, por ejemplo, esas dos, eh, pues dejan cuentas kármicas, ¿verdad? Porque son cosas no correctas. Y también, es decir, hay personas que no saben cómo dirigirse a otros que son superiores en rango, digamos, en la oficina o donde sea, ¿verdad? No saben cómo tratar con respeto a personas que son de un rango superior a ellas. Eso también hay que saberlo, ¿verdad? Es una obligación, no es que si quiere, no, eso lo tiene uno que saber, pero si no lo sabe, tal vez
por medio del silencio y las prácticas que aquí compartimos, la persona se puede ir dando cuenta de cómo es la cosa, ¿verdad? Entonces, porque también podemos recordar que las almas, una de las, ¿cómo se llama? De las cualidades originales que tenemos todas las almas humanas, dormida, ¿verdad? Pero que es parte de nosotros, es la sabiduría. Y la sabiduría no es de la naturaleza o de los árboles, no, es del ser humano. Está dormida porque es un aspecto espiritual de nosotros, ¿verdad? Pero de acuerdo con eso, si mi sabiduría está despierta, yo tengo que saber, conocer de antemano las consecuencias de todas las cosas que yo hablo y hago. Las consecuencias, tengo que saberlo de antemano. Si yo sé eso, entonces, ¿cómo son mis acciones? Correctas, ¿verdad? Entonces yo tengo que saber, digamos, las consecuencias de gritarle a alguien, de hablarle de mal modo, de insultar, de burlarme, ¿verdad? De esas cosas que a veces se hacen como bromas, pero como bromas con sorna, ¿verdad? Como para decirle lo que quiero, pero así, como para que no lo note mucho, ¿verdad? Sí, entonces, pues, si la sabiduría está funcionando, yo me doy cuenta de antemano. Entonces no hago eso, ¿verdad? No insulto, no grito, no maltrato a nadie. No es que a uno sí, a otro no, a nadie, ¿verdad? Entonces, este, es como evidente que hablamos mucho, demasiado, ¿verdad? Todo el día. Es tanto que hasta sin abrir la boca estamos hablando, porque entonces está el lenguaje del pensamiento, ¿verdad? Está el alma dándole vuelta a todo lo que, ¿verdad? Pensando. Es que claro, si yo hubiera tal cosa, no, pero es que qué persona está, qué tal y tal, ¿verdad? Sin abrir la boca, estoy dando el ejemplo, con el pensamiento, sin parar, sin parar. Es más, hasta en los sueños, hasta dormidos, estamos hablando, ¿sí? Porque entonces en el sueño yo cuento, me soñé con fulana, vieras qué risa, porque yo le decía en el sueño que tal y tal cosa, y ella me decía que no, que tal y tal otra, ¿sí? Eso es en el sueño, ¿verdad? En el lenguaje de los sueños, también toda la noche hablando, ¿verdad? Qué terrible, porque eso eso nos desgasta, ¿verdad? Digamos, si es a nivel de sueños y de silencio, solo con la mente, le está quitando energía, nos está quitando energía a través de eso, ¿verdad? Y también, no solo a la hora de hablar, que de hecho ya es un sonido y sale como es el vapor del cuerpo y todo, y se va, todo es pérdida, ¿verdad? Entonces, es importante como verse uno, a ver cuánto es lo que hablamos, ¿verdad? Como decía un amigo mío, es que nunca se me olvida porque me hacía mucha gracia, que se había encontrado una amiga y bueno, y se quedaron ahí hablando, pero ella hablaba sin parar del todo. Entonces, y cuando ya se despidieron, él en lugar de decirle encantado de verte, le dijo encantado de oírte. Entonces siempre me acuerdo porque, ¿verdad? La gente se cansa de oír hablar y hablar y hablar. Entonces, como que no hay nada que detenga ese hábito de hablar, ¿verdad? Como de hablar de los sueños propios, de los planes, de las experiencias, de las responsabilidades, de las preocupaciones, de los sufrimientos, ¿verdad? Y cuando hay sufrimientos, entonces
bueno, ver a alguien dice, ay, es que me pasó tal cosa, vieras que, y entonces la otra persona compite, ¿verdad? Dice, ah, no, a mí el año pasado no, no se digo nada. Bueno, como 10 veces eso, ¿verdad? Porque entonces esto y esto, pero, ¿verdad? Es que nos da risa, pero es así, ¿verdad? Como la competencia, a ver quién sufrió más, ¿verdad? Tiene valor para las personas, ¿verdad? En lugar de tener valor lo otro, ¿verdad? ¿Quién fue, ¿verdad? Ser felices y compartir lo lo más bonito de la vida, lo más pacífico, ¿verdad? El cariño, etcétera. Entonces, sí, hablar de las preocupaciones, bueno, no puede tener una conversación con alguien cercano, ¿verdad? Para desahogarse un ratito o algo así, pero yo hablo de lo que es habitual, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, el tema del pensamiento positivo, por ejemplo, es un tema muy en boga ahora, ¿verdad? El mundo necesita mucho de eso y está bien. Es importante que yo observe mi forma de pensar y que tenga la capacidad de cambiar mis pensamientos inmediatamente, ¿verdad? Si hay un pensamiento que no está bien acerca de otra persona, yo debo ser capaz de cambiarlo ya, ¿verdad? Porque tengo que aprender a parar el asunto a nivel de pensamiento, no dejar que ese pensamiento se convierta en palabras y mucho menos en acciones, ¿verdad? Entonces, el tema del pensamiento positivo es importantísimo. Es porque cuando yo tengo pensamientos positivos, mis palabras van a ser de esa naturaleza, mis acciones también, y si yo realizo acciones positivas, ¿verdad? Que se originaron en pensamientos positivos, son buenas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Aprender a pensar en la forma adecuada, ¿verdad? Pero eh, son ejercicios conscientes, ¿verdad? Yo lo tengo que hacer conscientemente, porque los hábitos son hábitos, se fueron formando de la repetición de algo hasta que se hace el hábito. Y después de eso, el hábito se convierte en un automatismo y me doy cuenta. Siempre que pasa tal cosa, yo reacciono así. Siempre que alguien dice A, yo digo B, C, D, ¿verdad? Porque ni me doy cuenta, es un hábito. Entonces, tenemos que observarnos para poder a nivel de pensamiento cambiar, ¿verdad? En lugar de estar ahí, ay, ahí viene tal, mira, supiste que, ¿verdad? No, si ya yo pensé eso, entonces lo voy a frenar ahí, no lo voy a manifestar con palabras a quien esté conmigo, ¿verdad? Lo freno y ya, que no salga de mí. Y poco a poco voy creando ese hábito contrario al que tengo, ¿verdad? De hablar de los demás, de estarme fijando en las debilidades de los demás y en las mías no, ¿verdad? Todos los demás sí, y yo no tengo nada, soy, ¿verdad? Entonces, porque también es mejor pensar positivamente que estar pensando cosas inútiles, de desperdicio, ¿verdad? Como, ay no, ¿qué irá a pasar si tal cosa? Y si sigue lloviendo y no para de llover, y si llueve como aquel día que se inundó la calle aquella fulanita, no tiene sentido, ¿verdad? Es un ejemplo nada más, ¿verdad? Estamos en época lluviosa. Ojalá que todo sea lo mejor posible, pero no puedo estar ahí y dándole fuerza también al pensamiento, ¿verdad? Eh, ay, o qué hubiera pasado si yo no hubiera, o si hubiera, o si, qué torta, ¿verdad? Si, todo el tiempo.
Y no hay concentración tampoco. Es terrible la falta de concentración también en las personas. He observado últimamente mucho eso. Está uno conversando, ¿verdad? Y la persona, bueno, primero que nada con el teléfono, ¿verdad? Porque si no, no, ¿cuál es la gracia, verdad? Entonces, ni lo están oyendo a uno, ¿verdad? Yo hace unos días estaba hablando con una amiga y estaba ahí ella con el teléfono, entonces yo me quedé callada ya, ni se dio cuenta. Bueno, no yo lo que le dije primero y ni se dio cuenta que yo estaba callada. Ella siguió, ¿verdad? Entonces, bueno, yo no me ofendo, simplemente me quedo ahí, si no tengo nada que hacer, me quedo ahí esperando que reaccione, que reviva o algo así, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Es como, entonces van perdiendo por el hábito también la capacidad de concentrarse. No, no pueden. Y cuando uno les dice algo, como no se dan cuenta, no están concentradas, entonces no responden tampoco, ¿no? Es como que no están, ¿verdad? Qué terrible. Pero bueno, a todos nos falta concentración, ¿verdad? No es que solo a esas personas, a todos, porque la concentración también es una virtud divina, ¿verdad? Y la determinación también, la determinación de, bueno, no, yo voy a hacer el esfuerzo, yo voy a cambiar esta situación yo no puedo seguir así como viendo el ciprés todo el día, ¿no? ¿Verdad? Tengo que cambiar, entonces necesito determinación y concentración, ¿verdad? Pero en eso de la concentración hay que estar atento, igual con todo, ¿verdad? Unos son más concentrados, otros un poquito menos, otros menos, y los que ya, ¿verdad? Pero a todos nos falta, porque en este momento de la humanidad, lo que más escasea son las virtudes, ¿verdad? Hemos hemos llegado a un estado en que por eso hay tanto sufrimiento en el mundo, porque lo que menos hay en el actuar de toda la humanidad es eso, virtudes, valores, ¿verdad? Toda nuestra parte espiritual que ha ido como en un proceso de como de desgaste, ¿verdad? Como las almas humanas, todos nosotros, los demás, somos almas, somos seres espirituales. El cuerpo es un instrumento, no es que somos cuerpos con un alma ahí en alguna parte, no, somos almas, somos seres espirituales que tenemos este cuerpo para poder vivir en el mundo físico, ¿verdad? Tenemos todo lo que necesitamos para hablar, para aprender, para cuidarnos, para lo que sea, ¿verdad? Pero con el tiempo que ha transcurrido, el alma humana se ha ido identificando como cuerpo. Se nos olvidó que éramos seres espirituales, seres de origen divino, hijos de Dios. Entonces, cuando olvidamos eso, todo cambia en nuestra conciencia, ¿verdad? ¿En qué nos fijamos? Lo que hay más son intereses materiales, de todo tipo, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad? Me gusta esto y quiero lo otro y ahora quiero. Todo eso nos aleja, ¿verdad? Poquito a poco de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza. Nos conecta cada vez más con todo lo que es material y todo lo que está fuera de nosotros y todo lo que pasa alrededor, ¿verdad? Decía una profesora de Brahma Kumaris hace un tiempo que, por ejemplo, las noticias, que lo que nosotros tenemos que
que nosotros tenemos que estar enterados de lo que está pasando en el mundo. Es una responsabilidad. Eso no quiere decir de ninguna manera que tengamos que estar viendo sucesos. No, no, no es eso. Ya sabemos que en el mundo van a ocurrir, siguen ocurriendo y ocurrirán muchas cosas, ¿verdad? Pero no es eso, es el estado del mundo. ¿Cómo es el estado de mi país en determinado momento? Porque yo tengo que saber qué hacer en una emergencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues afortunadamente aquí no hemos tenido emergencias de ese tipo, pero digamos, hay muchos países donde hay problemas políticos muy graves y de un momento a otro hay un enfrentamiento o hay una guerrita interna o lo que sea. Entonces ella decía que tenemos que saber la condición porque a lo mejor, es que a nosotros nos suena rarísimo, pero yo sí conozco gente que ha tenido que salir corriendo, ¿verdad? A lo mejor tenemos que tomar una decisión y, y salir del país, por ejemplo, ¿verdad? Ojalá que no, pero puede ser, pero tenemos que saber qué está pasando desde ese punto de vista. El resto de las noticias, pues ya sabemos, ¿verdad? Es mucha cosa que no tiene valor, cosas tergiversadas, inventos, cambios de de todo, ¿verdad? De todo un poquito, porque pues son medios poderosísimos, ¿verdad? Que dominan las sociedades del mundo, ¿verdad? Entonces necesitan manipular las conciencias. Entonces solo el tener, el saber qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer en un caso de emergencia? ¿Para dónde voy a coger, verdad? Bueno, también tenemos que tener como una idea de lo que podría yo hacer en una emergencia, aún sin tomar en cuenta las noticias, ¿verdad? De tener un ahorro, por ejemplo, para poder tomar un bus o un avión, o no sé, lo que sea que cada uno, ¿verdad? Siempre nos han enseñado a tener un ahorro en la casa, en efectivo, porque uno no sabe, dependiendo de lo que pase, si puede llegar a un banco, al cajero o no, o si la cosa fue tan grave que los cajeros están inhabilitados o cualquier cosa, ¿verdad? Es que tenemos una gran fortuna, aquí estamos bien, ¿verdad? Por ahora. Eh, eh, Considerando todo lo que haya, estamos bien, en todo caso, ¿verdad? Entonces, digamos, hacer un ahorro, una vez nos dijeron que deberíamos tener por lo menos $1,000 en la casa, en efectivo, porque eso nos permitiría de tomar un avión, por ejemplo. Son ejemplos, ¿verdad? Y hacer un ahorro de ese tamaño en efectivo requiere mucho orden, mucha disciplina, ¿verdad? Mucha conexión con uno mismo, muchas cosas. No solo, en general la gente no gana sueldos muy altos, ¿verdad? En la generalidad. Entonces tiene que haber mucho orden en la vida, ¿verdad? Para saber qué es lo que es prioritario y no que va viendo ventanas y va, ay, yo quiero, ay, eso, ay, eso, ¿verdad? Entonces, nunca se puede hacer un ahorro. O hay muchas deudas, ¿verdad? Conozco gente con muchas deudas que son deudas de cosas superficiales. No es que compraron una casa, no. La casa la heredaron de los papás. Entonces, nunca tuvieron que pagar un préstamo de una casa. Pero las deudas son gigantescas. Entonces, todo eso, ¿verdad? Toda esa
todo ese volcarse hacia afuera, no solo, ¿verdad? Es el pensamiento, el habla, y a través de eso las acciones, todo eso es lo que va como atrayendo al ser hacia cosas que no le hacen bien, ¿verdad? Entonces, cuando practicamos el silencio es importantísimo, es esencial, es lo que nos permite cambiar nuestro carácter, ¿verdad? Pero nos vuelve, nos da muchos beneficios, muchísimo, ¿verdad? Nos vuelve más creativos en todos los ámbitos de la vida. Somos más creativos. ¿Por qué? Porque el volvernos, en lugar de estar siempre en el ruido y con el pensamiento en cosas que no importan, etcétera, nos aleja de nosotros y no sabemos que somos seres con muchas especialidades, que tenemos talentos, que están ahí dormidos, pero el ir hacia adentro, el tener espacios de introversión, la conexión con nosotros mismos, nos permite irnos conociendo mejor, conociendo y reconociendo y aceptándonos, ¿verdad? Vamos entendiendo, en lugar de gastar la energía en otra cosa, vamos viéndonos nosotros mismos, ¿verdad? La introversión, el ir hacia adentro de nosotros, en el silencio, y, por ejemplo, con pensamientos como yo soy un ser de paz, soy un ser espiritual, tengo cualidades originales de paz, amor, dicha, ¿verdad? Sabiduría. Si yo insisto en verme así, pues esa reconexión me va dando más, me va haciendo más creativa en todo, ¿verdad? Por supuesto que tiene que ser una práctica regular, constante, para el resto de la vida. No puede ser solo un día a la semana y el resto no, ¿verdad? Porque también tenemos hábitos de nuestro camino de la devoción, ¿verdad? Hay que ir a misa el domingo, ya está. Y salió de misa y si te vi no me acuerdo, ¿verdad? No quedó nada, nada más cumplí con ir y ya salí, ya, se acabó, ¿verdad? No se trata de eso, pero podemos tener el hábito, ¿verdad? De pensar que la cosa es así. Entonces, tiene que ser una práctica constante, todos los días, hacer momentos de silencio, de reconexión conmigo, de reconocimiento, qué soy, qué deseo, ¿verdad? Cómo es un ser de paz? ¿Cómo sería un ser de paz? ¿Cómo sería su conducta con los demás? ¿Cómo sería su discurso? ¿Cómo sería su hablar, su mirar a los demás? O sea, tenemos que pensar en todo eso, acerca de nosotros, primero, ¿verdad? Es que tenemos aquí una frase que dice, si yo cambio, el mundo cambia, pero yo primero. No es que yo voy a esperar a que fulanita cambie porque tiene un carácter terrible o que el otro, que... no, no, no. Yo tengo que cambiar. No sé cómo me ven los demás, ¿verdad? A lo mejor están de mí porque, por lo que sea, por todas las debilidades que cada uno tenga, ¿verdad? Entonces, el silencio permite
porque en ese momento de silencio yo me desconecto, esa es la idea, ¿verdad? Me desconecto del entorno, del ruido, de los demás, de las historias de vida de otros, del trabajo, de los estudios, de todo, para poder dedicarlo a mí, que yo soy el ser más importante para mí en este momento. Tengo que reconocerme, ¿verdad? Y lograr que todo ese potencial que yo tengo pueda emerger, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, poco a poco van saliendo de mí las especialidades que tengo, que yo antes no ignoraba totalmente. Bueno, ni sabía que existían, ¿verdad? Entonces, me vuelvo más creativa, más constructiva, más entusiasta, más alegre, ¿verdad? Porque ya poco a poco voy a dejar de compararme, por ejemplo, con los demás. Es una cosa terrible que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Compararnos en todos los ámbitos, físicamente, intelectualmente, financieramente, de todo, ¿verdad? Hay siempre una comparación, aunque no digamos nada, ¿verdad? Aunque sea así calladito, ¿verdad? Entonces, cuando vamos al silencio y nos vemos y vemos resultados en nuestra vida cotidiana, eso nos, nos empuja a seguir el, el, el proceso, ¿verdad? Nos hace más, nos permite hacer más esfuerzo y no dejarlo nunca, ¿verdad? Porque de todas maneras siempre vamos a necesitar tener esa fuerza especial de, ¿verdad? Interna, porque siempre va a haber cosas en la vida, siempre, para todos. Se van a presentar situaciones, circunstancias, de todo va a haber en la vida de todos nosotros. Entonces tenemos que tener esa fuerza interior que, digamos, que es tan grande en el sentido de tan efectiva, digamos, el poder vernos como seres especiales, espirituales, con cualidades, todo eso se va volviendo algo que tiene mucha fuerza, mucha importancia, digamos, para mí, ¿verdad? Se va volviendo parte de mi carácter y es lo más importante de todo. Entonces, lo voy cultivando cada vez más y cuando hay situaciones difíciles, la idea es que ese trabajo que yo he hecho en mí permita que en una situación difícil yo no me deje arrastrar por la situación, ¿verdad? Que la situación no me gane, la situación está y va a haber siempre cosas, unas más graves que otras, pero que yo ya tengo tanto arraigo, digamos, a lo que yo sé de mí internamente, que no lo suelto, ¿verdad? Yo veo la situación, no estoy diciendo que ya soy eso yo, sigo en la práctica, ¿verdad? Pero que cuando yo esté frente a algo, yo pueda pensar en lo que yo soy, no en la situación, ¿verdad? Y que yo pueda encontrar una solución a esa situación, ¿verdad? No que le dé fuerza a la situación, ¿verdad? Es que eso que estoy viendo es así, así, qué cosa más terrible, es que yo no puedo, ¿verdad? Porque es horrible, es una cosa terrible, y dele, ¿verdad? Y entonces eso va tomando más fuerza
que la que yo tengo y me derrota, ¿verdad? Entonces me deja en un estado de depresión, de sufrimiento, de tristeza, ¿verdad? No digo que hay que ignorar la situación, no, es no dejar mi parte interna, no abandonar la conciencia de lo que yo soy verdaderamente, de mi propia verdad. Eso es lo que me permitirá tener un manejo mejor de las cosas que se presenten, ¿verdad? Porque también se genera una autoconfianza, que es muy importante, ¿verdad? La autoconfianza, que viene por la vía del autorrespeto, de cómo me veo, ¿verdad? No me veo como la sociedad quiere que yo me vea, ¿no? No, yo no soy lo que la sociedad me vende. Yo sé lo que yo soy. Yo conozco mi propio valor, ¿verdad? Yo sé lo que es un ser espiritual. Entonces, es diferente. Por supuesto que es un proceso, ¿verdad? No es que en 5 minutos ya, ¿verdad? Ya yo cambié totalmente. Entonces, se trata de ir más allá de los intereses materiales que hemos hecho crecer en nuestra vida, ¿verdad? Es decir, claro que hay que satisfacer las cosas que necesitamos, ¿verdad? Una persona que tiene hambre y no tiene, ¿verdad?, dónde vivir, etcétera, etcétera, en condición de calle, digamos, no puede hacer eso, ¿verdad? Tiene que satisfacerse primero sus necesidades básicas de sobrevivencia para poder hacer otros esfuerzos. Pero nosotros tenemos otra condición y podemos aprovechar la condición que sí tenemos, ¿verdad? Tenemos los medios. Imagínense, ustedes pueden venir aquí después del trabajo. No todo el mundo puede, ¿verdad? Dedicar un rato a, a su propio ser no tiene precio, ¿verdad? O sea, eso es verse uno con amor, ¿verdad? Hacer algo así por uno mismo que afecta la parte interna positivamente, eso es invaluable. Esa fuerza que da el salir de un trabajo y en lugar de irse para la casa en un carrerón porque estaba lloviendo y venir aquí, eso habla mucho de las personas, ¿verdad? O sea, eso de hacer el esfuerzo es muy importante, de ver que uno puede hacer eso en cualquier situación, ¿verdad? Hacer eso, no así como, ay Dios, es que ya no puedo más, ¿verdad? Y yo le decía a alguien un día de estos, que a veces, bueno, hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Y hay que caminar y todo eso. Bueno, entonces yo salgo a caminar en la mañana, si no se pasa como de las 8 de la mañana, antes de esa hora salgo, si no, no. Si no salgo tarde, porque el sol no me hace muy bien. Entonces, y ya a las 8 está bravísimo, pero que a veces es más temprano y yo estoy ahí como, ¿verdad? Salgo o desayuno. Y entonces, a veces me veo en el espejo y me digo, ¿cómo? ¿No quieres caminar? ¿Cómo? ¿Cómo es eso de que no quieres caminar? Vas a ir a caminar, ¿verdad? Y voy a caminar. Porque puedo caer en el hábito con una facilidad que ni les digo, ¿verdad? Porque por muchas razones. Porque hacía sol o porque como, bueno, también la edad me ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, puedo caer en eso, ¿verdad? No te preocupes,
descansar, o sea, puedo caer en 2 minutos en eso. Entonces, me lo digo, y como estoy sola en la casa, entonces hablo en voz alta y me digo así, entonces no vas a ir a caminar, te vas a quedar ahí aplanada, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Entonces ya me da risa y entonces ya me pasa la racha furiosa de pereza, ¿verdad? Pero es como acostumbrarse uno a hacer algo por uno mismo, ¿verdad? Y empezar por algo que sea, que dé la posibilidad de continuar, ¿verdad? En todos los casos, por ejemplo, hay que regar las macetas, están, ¿verdad? Porque están bajo techo y otra vez, ¿verdad? La tentación, ay, mejor mañana, porque entonces empiezo por algo más fácil, ¿verdad? Para algo más pequeño o más fácil o que no tenga que agachar algo que como que me, ¿cómo se dice? Como que me haga arrancar, como que me empuja y después ya ni me acuerdo que tenía pereza, por ejemplo, ¿verdad? Como irse conociendo uno a tal grado que los hábitos viejos o desaparecen, ¿verdad? No es que, no es que si quiero, no, se tienen que ir tarde o temprano. Hay que hacer algo. Entonces acostumbrarse uno a encontrar ese impulso. Yo no les puedo decir ahora mismo cómo es que lo encuentro, pero que lo encuentro. De alguna manera. Hay algo que hago físicamente, o sea, no ejercicios, pero digamos, porque me toca hacer todo en la casa, entonces por algo tengo que empezar, entonces cuando estoy así como pensándolo, ¿verdad? Siempre encuentro algo que me empuja y ya se me olvidó y sigo con todo. Y ya estoy normal y contenta y tengo la fuerza, porque no estoy enferma, o sea, pero nos pasa a todos. No podemos sentarnos. Sí, pues claro que hay que descansar, pero no demasiado, para no quedarnos ahí. Entonces, uno tiene que, o sea, el silencio nos ayuda mucho, nos ayuda a mejorar el entorno en nuestra casa, por ejemplo, eh, hacerla más, hacer un entorno más amigable, más dulce o más pacífico, como sea, ¿verdad? O el entorno en el trabajo, con los compañeros. Si yo estoy bien, estoy en un estado tranquilo, sereno, pacífico, así me relaciono con los demás, ¿verdad? En lugar de estar ahí como refunfuñando, lo que sea. Entonces, yo puedo mejorar la atmósfera alrededor de mí, ¿verdad? Y eso es una contribución a con los demás, a la sociedad, al mundo incluso, ¿verdad? Entonces, es mucho mejor que, que todo lo viejo que hicimos, ¿verdad? En el pasado. Y todo esto yo lo puedo lograr con espacios de silencio, ¿verdad? Porque es que el cambio viene a través de cómo me veo yo. Ahí es donde está el secreto, ¿verdad? La visión que yo cambio es primero hacia mí. Entonces ya después, pues yo no puedo gritarle a nadie. No puedo. ¿Cómo? No puede ser. Eso no, ya deja de existir. Yo no puedo insultar. No, ¿qué tal, verdad? Entonces, poco a poco esas cosas van desapareciendo del carácter en forma natural, ¿verdad? Sí. Al principio pues hay que hacer algo, pero
después se van cambiando y uno se siente muy bien, diferente a como era, como, ¿verdad? Como un bichillo ahí. Mejor, ¿verdad? Si se va a comparar con un bicho, mejor con la sonrisa del, ¿cómo se llama? El perezoso, que parece que está riendo. Entonces, nosotros cuando nos identificamos como seres espirituales y como hijos del Ser Supremo, tenemos la oportunidad de disfrutar de uno de los aspectos más maravillosos de la vida, definitivamente. Es así. Uno se siente completamente distinto y las cosas las ve diferentes también. No cambia la visión y sí, hay cosas negativas en la vida, pero ¿verdad? Nosotros cambiamos nuestra visión para ver las cosas más positivas en las personas, en todo, ¿verdad? Y eso se va haciendo natural. Entonces ustedes se pueden imaginar cómo sería uno si tuviera despiertas todas las virtudes, ¿verdad? ¿Cómo sería? Si yo tuviera, digamos, 100% de amor espiritual, 100% de paz, 100%, ¿verdad? La sabiduría totalmente ahí emergida, ¿verdad? 100% de todo, de dulzura, de todo, ¿verdad? ¿Cómo sería? Dejaríamos de hacer malas caras a los demás y a todo, ¿verdad? Eh, no sé, nos ocuparíamos de nuestra salud de una forma diferente, cuidaríamos de la comida, de todo en forma eh, natural, ¿verdad? Sin hacer esfuerzo, ¿verdad? Saldría así, porque nos vamos volviendo así, ¿verdad? Seres diferentes. Pero entonces uno tiene como que tener el deseo de hacer ese silencio, de ir hacia adentro, no de hacerlo como por la fuerza, ¿verdad? Como, no, sino qué bonito sentarse unos minutos en silencio y verse uno mismo y poder compartir ese sentimiento con los demás, como hacer que esa energía fluya hacia afuera, hacia los demás, hacia la naturaleza, ¿verdad? Decía nuestra profesora directora de Brahma Kumaris, ahora que nos da una clase todas las tardes desde hace de 3 años, o bueno, desde que empezó la pandemia, por Zoom, y decía hace poco que, bueno, uno debe ir hacia adentro de uno primero, ¿verdad? Sentarse en el silencio y como conectarse con el Ser Supremo y recibir esa energía, tomar esa energía de Dios y primero hacerla como llegar al propio ser primero, ¿verdad? Como sentir ese amor de Dios sobre uno, esa paz, ese océano de silencio, de todas las virtudes, y como llenarse uno de eso primero. Después, entonces, llevar esa energía hacia, hacia el cuerpo físico, ¿verdad? Puede haber alguna deficiencia de la salud o lo que sea, entonces hacer que esa energía vaya hacia el cuerpo y que como el cuerpo está hecho de materia, está hecho de los 5 elementos, este cuerpo, este títere, ¿verdad? Entonces, hacer que esa energía llegue al cuerpo y a través de ese cuerpo a la naturaleza, al aire, al agua, porque el cuerpo tiene todo eso. Aire, agua, tierra,
fuego, lo que sea, hacer llegar desde el cuerpo, bueno, todo viene de Dios, ¿verdad? Yo no tengo todo eso que dar, esa energía viene de Dios, entonces a través del cuerpo y hacerlo llegar a los elementos de la naturaleza, a los 5 elementos. Y después, entonces, hacer que esa energía llegue al mundo entero, a todos los seres humanos, ¿verdad? Pero eso requiere una práctica, un entendimiento, ¿verdad? Un conocimiento mínimo de quiénes somos, quién es Dios, cómo es Dios, cuál es el papel, ¿verdad? Que es lo que nosotros ofrecemos aquí y lo compartimos en los cursos, ¿verdad? Pero a mí me pareció muy bonito eso porque, ¿verdad? Es una forma ordenada de hacer las cosas y con entendimiento y conocimiento y autoconocimiento. Es muy importante porque de verdad el autoconocimiento es muy importante y por la vía de ese autoconocimiento el autorrespeto, ¿verdad? Porque entonces uno cambia la visión de uno mismo, ¿verdad? Eso es muy importante. Muy, muy importante. Eso da felicidad al ser, ¿verdad? Imagínense, cuando hay una conciencia de verdad de ser un ser espiritual, un hijo de Dios, pero un hijo es un hijo como cercano, ¿verdad? Que se siente cerca, que se siente amado, que se siente protegido, cuidado, en fin, ¿verdad? Eso es muy especial, nos da felicidad. Entonces, y dejamos de esperar que la sociedad nos dé algo. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Entonces, porque también cuando hay fuerza interna, aprendemos por medio de la meditación y de esa relación con Dios a ver las cosas, digamos, hacer lo que llamamos aquí un observador desapegado, a ver las cosas con entendimiento, ¿verdad? Entender que lo que pasa es lo que tiene que pasar, ya está. Yo no lo puedo cambiar, que está ahí afuera, nada, ni lo de los demás, pero sí puedo conservar mi fuerza interna, sí puedo compartir mi energía positiva con los demás, sin decir una palabra, ¿verdad? Porque sí puedo tener buenos deseos y sentimientos puros hacia todos. Sí puedo hacer eso. Entonces, eso es una contribución, ¿verdad? No dejar que todo lo demás me absorba a mí, sino mantener mi conciencia de lo que soy, de cómo soy, quién soy, ¿verdad? Para poder compartir mi estado interno positivo de paz, de amor con los demás y con la naturaleza también, ¿verdad? La naturaleza también podemos, cuando hay situaciones fuertes de, ¿cómo se llama? De huracanes en otras partes, terremotos, inundaciones, también yo puedo utilizar todo eso que aprendo a través del silencio y tener sentimientos hacia la naturaleza, de paz, de amor, ¿verdad? Nada más, yo no puedo cambiar, pero sí puedo crear esos sentimientos, ¿verdad? No enojarme con la naturaleza porque el río se desbordó de, ¿no? La naturaleza es la naturaleza. Entonces, y sigue sus leyes, ¿verdad? Propias. Pero yo puedo estar mejor en medio de todo que estar sufriendo fuertemente. Entonces,
todo esto pasa internamente, ¿verdad? Pero también nuestra cara y nuestra mirada reflejan nuestro estado interno, ¿verdad? Entonces, aunque no digamos nada, aunque no hablemos, sino ese estado se refleja en la cara y en la mirada. Entonces también eso es importante, ¿verdad? No, porque puede ser que haya pasado algo que enojó a la persona y está ahí como, ¿verdad? Pero si yo he tenido esta práctica, si yo recuerdo eso, entonces no hago la mueca por lo menos, ¿verdad? Hay un autocontrol también, ¿verdad? Igual que ayer estaba con una gente ahí y una persona estaba así, con esto así bien fruncido. Y le digo, no hagas eso constantemente porque se te va a marcar, ¿verdad? Mucho la frente. Y dice, hey, ya está, pero es joven. No está marcada todavía. Le digo, es que a mí me decía una tía cuando desde que yo era así, una pulga, nos decía, no arruguen la frente, porque si arrugan la frente, se les hacen arrugas en la frente ahorita. Entonces, yo siempre me acuerdo de eso y siempre estaba pensando, ay, estoy con la frente arrugada. Pues se hace un hábito. Entonces, un día estaba hablando con una persona de otro país. Le digo, es que tenía yo un dolor de cabeza y hacía mucho sol y estábamos en nuestra sede en India. Y le digo, es que el sol me da dolor de cabeza, el calor me da dolor de cabeza. Me dice, no, no es el calor. Y yo, sí, no. Me dice, no, es que por el color de los ojos, seguro no producís suficiente melanina en los ojos que te protejan del reflejo. Y eso es lo que te da dolor de cabeza. Y entonces, ayer esa persona estaba diciendo, es que hace mucho sol y entonces le conté el cuento y otro dice, ah, sí, tiene sentido. Entonces mejor andar los anteojos oscuros por ahí, ¿verdad? Para proteger los ojos también, porque es muy fuerte a veces el reflejo. Entonces, bueno, todo eso, ¿verdad? Hasta no arrugar la cara, porque a veces parece que la persona está brava y no, y resulta que no, pero se acostumbró a hacer una mueca y de ahí se ve mal, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso quería compartir y, y entender que ir hacia el silencio es como, no es solo, bueno, no podemos poner la mente en blanco para empezar. La mente es un órgano del alma completamente automático. Funciona, funciona, funciona. Pensamientos sin parar, sentimientos, etcétera. Entonces, no se trata de parar la mente porque no se puede. Es como si yo quisiera parar el corazón a nivel físico. No se puede. Entonces, lo que yo tengo que hacer es como ir reeducando mi propia mente, ¿verdad? Conociéndome, viendo qué estoy pensando, porque a la hora del silencio, yo tengo que crear sentimientos en ese silencio que me hagan sentir bien, como feliz, ay, qué bueno, ¿verdad? Ser un alma, un espíritu, un alma, un ser incorporal, olvidarme de esto por unos segundos, aunque sea, y sentir esa levedad, ¿verdad? Como no sentir peso de nada, sino nada más estar ahí en ese silencio, cerca de Dios, por ejemplo. Sentir que esa energía del Ser Supremo me está
envolviendo y me está llenando, ¿verdad? Todo eso, como poner a funcionar la imaginación un poquito y poder visualizar, o hay gente que no visualiza, sino que crea sentimientos, cada uno es diferente, ¿verdad? Entonces, sentir que yo soy un alma pacífica, ¿cómo me vería yo si fuera un alma totalmente pacífica siempre? ¿Verdad? Y así uno va aprendiendo y va moldeando esa escultura, ¿verdad? Y dándole la forma de un ángel. No, ¿les gustaría ser un ángel? No se oye. Sí, ¿verdad? Ah, bueno, entonces hay que trabajar para eso, porque el ángel es un estado interno, el estado angelical. Cualquiera puede ser un ángel, entonces hay que crear el estado. Entonces, bueno, meditamos un momentito. Voy a apartar mi atención del ruido externo, de lo que esté sucediendo. Y voy a dirigirme hacia mi propio ser, ese ser espiritual que soy. Yo, el alma, soy un ser de paz. La paz es una cualidad original mía. El silencio es mi naturaleza. Cuando estoy en silencio, me siento completamente libre, liviana, y es en ese silencio que llevo mi pensamiento hacia el Ser Supremo, mi Padre y Madre, el Ser Supremo es un océano de paz.
Y yo dejo que esa paz me envuelva, me llene. Y esa cercanía al Ser Supremo me hace sentirme llena de dicha y pienso, así como es el Padre, es el Hijo, y despierta en mí ese deseo de ser igual a mi Padre. Permanezco en ese estado de quietud, de silencio, así como puedo olvidar el pasado, porque lo que importa ahora es mi esfuerzo del presente. Es ahora como si fuera un momento de transición en que yo me acerco más a mi Padre para llenarme de todas las virtudes divinas, de todos los poderes espirituales. Es esa mi fuerza interior. Y ahora regreso con mi conciencia a este lugar en que me encuentro, pero no olvido quién soy, qué soy, quién es mi Padre. Om Shanti quiere decir Om, yo soy un ser, y Shanti es paz. Yo soy un ser de paz.